Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Ramírez, estudiante de octavo ciclo de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Derecho. En esta ocasión, explicaré lo que es mi proyecto para la tesis, el cual se titula Análisis de los procedimientos administrativos sancionatorios en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Primero, hablamos del problema dentro de los procedimientos disciplinarios. Y esto también engloba lo que son los vacíos en la regulación de estos procedimientos y el impacto que ha tenido dentro de la justicia militar, si así lo podemos llamar. Esto nos habla sobre la falta de regulación clara en los procedimientos administrativos sancionatorios dentro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Esto genera un entorno propenso a la arbitrariedad, afectando a la equidad en la aplicación de sanciones y comprometiendo la confianza dentro de la justicia militar, sabiendo que dentro de las Fuerzas Armadas debe haber esta confianza, no solamente para poder afianzar dentro del territorio ecuatoriano lo que sería su objetivo principal, que es resguardar la nación en este caso. También hablaré un poco sobre los impactos dentro de los derechos constitucionales. Se habla de este impacto ya que al no revisar los procedimientos administrativos sancionatorios, existe la vulneración no solamente a la Constitución, sino también a lo que nos dice el artículo 76 de esta, al debido proceso, y también vulnera los derechos fundamentales. En este caso, también hablamos de la inobservancia de las garantías constitucionales en los procedimientos sancionatorios de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Esto puede resultar en la violación de derechos fundamentales como el debido proceso y la defensa, lo que afecta a la dignidad y la integridad dentro de los miembros involucrados. Como ya lo mencioné con anterioridad, aquí se ve una violación directa a lo que es el debido proceso, lo cual trae como consecuencias la arbitrariedad dentro de los procesos militares. Antes de entrar más a esto, se debe explicar también la jerarquización que existe dentro de las Fuerzas Armadas, sabiendo que en este tipo de procedimientos y sobre todo lo que yo analizaré, lo que son las faltas leves, eh, existe más que las personas que están encargadas en los altos mandos se toman atribuciones que no les competen y por ende el debido proceso es violentado y no se respeta. Dentro de estas consecuencias nos habla que la falta de un debido proceso adecuado puede llevar a sanciones injustas, afectando no solo a un individuo, sino también a la moral y la cohesión dentro de las Fuerzas Armadas, generando desconfianza dentro de la misma institución. También se habla de la desigualdad que existe al momento de que hay personas dentro de las mismas Fuerzas Armadas que se saltan el procedimiento administrativo que se debe seguir y por ende existe una desigualdad entre las partes. La inobservancia de los principios del debido proceso puede resultar, en este caso, en una aplicación desigual dentro de las sanciones, donde algunos miembros pueden ser favorecidos o perjudicados sin justificación, socavando la integridad del sistema disciplinario que ya se viene desde hace años implementando. Y de hecho, desde el momento en que nacen las Fuerzas Armadas, se sabe que el reglamento disciplinario dentro de estas debe ser muy distinto a los de una persona común. Y por último, también se habla de las repercusiones que esto da en base a los derechos humanos. La violación del debido proceso en el ámbito militar no solo compromete los derechos individuales, sino que también afecta a la percepción pública sobre el respeto a los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, debilitando su legitimidad, debilitando su orden y debilitando el respeto que las personas deben tener hacia esta institución que se supone es la primera base o la primera línea de defensa que debe contar el Estado ecuatoriano. Ahora nos vamos al tema de la necesidad de las reformas jurídicas, o al menos a poder querer plantear esta necesidad de reformar. Y no solamente hablando constitucionalmente, sino también hablando ya del reglamento disciplinario militar. En este caso hablamos de una urgencia de cambios normativos. La revisión de los procedimientos administrativos sancionatorios es esencial para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los mismos militares. La falta de claridad en la normativa actual no solo afecta a la justicia, sino que también socava la confianza en las instituciones militares y su legitimidad, como lo decía anteriormente. También hablamos de un fortalecimiento de derechos procesales. Es crucial implementar reformas que aseguren el respeto al debido proceso y a los derechos de la defensa,
Esto incluye establecer criterios claros para las sanciones y garantizar la presencia de defensores que deben ser adecuados al hecho de que están dentro del reglamento disciplinario militar. Por ejemplo, se habla también de que un mismo militar no puede ser juzgado por otro militar, sino para que exista esta imparcialidad dentro de los procesos, debería ser juzgado por alguien que esté fuera del régimen militar, ¿no? Por un juez ordinario. Esto incluye también establecer criterios claros para las sanciones y la garantía de que estos defensores de los cuales hablo puedan dar no solamente justicia, sino también imparcialidad, no viendo el rango de jerarquización que hay dentro de estos procesos militares, sino también haciendo justicia clara en el problema que está presente dentro de los procedimientos administrativos. Esto contribuye a un entorno más justo y equitativo dentro de las Fuerzas Armadas. La justificación de este estudio eh, se data en la importancia del debido proceso. Primero hablamos de la protección de los derechos fundamentales. El debido proceso asegura que los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas sean respetados, evitando decisiones arbitrarias que puedan comprometer su misma dignidad y los derechos constitucionales y los derechos que están amparados en el reglamento disciplinario militar. Esta protección de derechos fundamentales tiene que ser desde una lógica eh, respetando primeramente la Constitución, ya que vemos que la problemática es que no se respeta el proceso debido y que se pueda respetar el mismo reglamento militar que al fin y al cabo tiene muchas falencias dentro de su estructuración. También hablamos del fortalecimiento de la confianza institucional. La implementación efectiva del debido proceso fomenta la confianza entre los miembros de las Fuerzas Armadas y promoviendo un ambiente de transparencia y legitimidad en la administración de justicia. Y por último, la prevención de injusticias disciplinarias. Un adecuado respeto al debido proceso minimiza el riesgo de abuso de poder y arbitrariedades, garantizando que las sanciones sean justas y equitativas, lo que fortalece la moral institucional, misma moral institucional que debe ser respetada y debe ser también jerarquizada según la norma, porque no pueden valerse por sí mismos ni tampoco valerse por el rango que amerita la institución. Como siguiente punto hablamos de la protección de los derechos vulnerados. El mecanismo de protección efectivo. Es fundamental establecer mecanismos de protección que garanticen la defensa de los derechos vulnerados en el ámbito militar, incluyendo la creación de comités de supervisión independientes y la implementación de protocolos claros para la denuncia de abusos, asegurando así un entorno de justicia y respeto a los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. Como siguiente punto, hablamos del cumplimiento de garantías constitucionales. Para empezar, el principio de legalidad, mismo que habla que la observancia de las garantías constitucionales dentro de estos procedimientos sancionatorios es esencial para asegurar que todas las acciones disciplinarias se realicen conforme a la ley, evitando arbitrariedades, protegiendo los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas y protegiendo los derechos de las partes. También hablamos de la transparencia dentro de estos procesos. La implementación de mecanismos de transparencia en los procedimientos administrativos sancionatorios fortalece la confianza en las instituciones militares, permitiendo que los involucrados y la sociedad civil supervisen la correcta aplicación de las sanciones. Y por último, las reformas estructurales necesarias. Es imperativo llevar a cabo reformas que fortalezcan el marco normativo existente, garantizando que se respeten los derechos fundamentales y se establezcan procedimientos claros que prevean abusos y promuevan la justicia dentro de las Fuerzas Armadas. Relevancia dentro del contexto militar. La relevancia data en las normativas claras y efectivas, la ética y legalidad que debe primar en este tipo de instituciones, la confianza pública y la legitimidad. La relación entre ética y legalidad en el contexto militar es fundamental. Los procedimientos deben ser justos y de debida transparencia, asegurando que las sanciones se apliquen conforme al debido proceso y evitando los llamados abusos de poder. De igual manera, la implementación de procedimientos administrativos sancionatorios claros es crucial para proteger los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas, garantizando un equilibrio entre la disciplina y el respeto a los derechos humanos. Y la gestión adecuada de los procedimientos sancionatorios es esencial también para mantener la confianza de la ciudadanía dentro
del marco de el respeto que le tienen a las Fuerzas Armadas, lo que a su vez refuerza la legitimidad y el respaldo social necesario para su funcionamiento efectivo. También existe esto de poder plantear una propuesta de mejora. Así que se puede analizar a la normativa actual un poco deficiente de cierta manera. La normativa actual presenta deficiencias significativas que afectan la garantía de los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, incluyendo los vacíos legales y ambigüedades que propician interpretaciones arbitrarias y comprometen el debido proceso, lo que resulta en una vulneración de derechos fundamentales y en un entorno de desconfianza hacia las instituciones militares, ya que si dentro de las instituciones militares no se garantiza que los mismos procedimientos que salen de estos sean justos, mucho menos se va a garantizar que se puedan implementar. Ahora, reformas al reglamento disciplinario militar, que podría hablarse de un análisis eh, cualitativo en cierto avance, se habla de la necesidad de esclarecer la norma, ya que esa norma no está clara al 100% en base de poder establecer las faltas leves, las faltas graves. En este caso es imperativo establecer un marco normativo claro y preciso que elimine los vacíos existentes en el reglamento de disciplina militar, garantizando así que los procedimientos disciplinarios sean justos, transparentes y respeten los derechos fundamentales de los implicados, lo que contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones militares y a prevenir el abuso de poder. Y también se puede hablar sobre la evaluación del impacto de las reformas en caso de poder plantearlas, en este caso en un pequeño análisis de resultados. La evaluación del impacto de las reformas debe incluir un análisis detallado de los resultados obtenidos en términos de mejora en la percepción de justicia, cumplimiento del debido proceso y también de la efectividad en la resolución de casos, lo que permitirá identificar áreas de éxito y oportunidades de mejora en los procedimientos administrativos sancionatorios de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este caso se puede dar una evaluación directa, pero también siendo precisos que la norma necesita esclarecerse como principio y también completarse, ya que en muchos de estos procedimientos no existe un marco completo de qué se debe hacer en caso de incurrir en alguna de estas faltas.